Bueno, dejadme que antes de nada dé la bienvenida, porque vamos a conversar un poquito con él, a Antonio Benítez Hostos. Es el socio director de Administrativando, ya me habían advertido que el nombre es complicado, Administrativando Abogados. Es el despacho que lideran, como le hemos contado a los oyentes, la defensa de de la Asociación de Víctimas de Adamuz, y que también defiende, como contamos en su momento, el caso Albia frente al Ministerio de Transportes, los dos accidentes ferroviarios más graves de la historia reciente de nuestro país. Señor Benítez, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un placer. Muchísimas gracias por irme la invitación. A usted por atendernos. ¿Cuál es la estrategia principal que tiene en mente para abordar la defensa de las víctimas del accidente? De momento nos encontramos en una fase prematura de la investigación realmente. Es decir, la posición que a día de hoy tiene la asociación, podríamos decir que se articula en diferentes vías. Una primera sería supervisar que la investigación técnica del accidente en curso se lleve a cabo de forma objetiva e independiente. En segundo lugar, hacer acopio de toda la información posible al objeto de trazar una línea de defensa y de actuación en conexión con los acontecimientos que se vayan sucediendo. Y en tercer lugar, denunciar administrativa y judicialmente todo tipo de anomalías que se detecten y que detectemos en el proceso de investigación, en la determinación de las causas del accidente, en la gestión que se está llevando tras el mismo y en las actuaciones posteriores al siniestro, que se están traduciendo en una inoperancia absoluta y manifiesta de las diferentes administraciones públicas. La estrategia jurídica va en conexión y encaminada principalmente al lema que lleva la propia asociación, que se basa en memoria, verdad y justicia. Es decir, memoria para que no se olvide, verdad para que se conozca y no se repita, y justicia para que se haga consecuencias y haya ¿Y, consecuencias. y cuál cree que son las claves del caso? Es determinar con meridiana claridad y objetividad cuáles han sido las causas y circunstancias del accidente. De ahí que estemos plenamente vigilantes de que ello se produzca con total transparencia y rigurosidad, porque será a partir de entonces, cuando conozcamos las causas, donde surgirán las correspondientes responsabilidades. Me habla de las causas, claro, la investigación tanto de la CIAF, como le hemos contado a los oyentes muchas veces, la investigación de la CIAF no busca establecer responsabilidades penales, sino que se trata de hacer un análisis, digamos, más técnico de lo que ha ocurrido para evitar que vuelva a pasar. La investigación de la Guardia Civil y la investigación del juzgado de Montoro, de aquí sí pueden derivarse responsabilidades penales. La hipótesis principal que barajan todas las investigaciones pasa por una rotura de la vía. De confirmarse este extremo o esta hipótesis, contra quién se puede ir, quiero decir, contra quién se pueden establecer esas responsabilidades penales. Correcto, de confirmarse cualquiera de estas causas que ha indicado, la principal responsable podría ser Adif, el administrador de infraestructura del Estado, dependiente del Ministerio de Transporte, y por tanto el Estado, ¿no?, que sería el encargado de supervisar que el material que se instala es el correcto, así como del mantenimiento de la vía ferroviaria. Es decir, es la responsable de garantizar la seguridad y eficiencia de la red. Es cierto que con posterioridad el Ministerio podría exigir responsabilidades a quien contrató ese servicio y ese mantenimiento y esa actuación. Pero en primera instancia, y el primer eslabón, y también el último, ¿no?, en materia de responsabilidad, el Estado es Adif, el administrador de infraestructura ferroviaria del Estado. Hemos venido contando que ha habido cierta controversia por la retirada de tramos o de fragmentos de vía del lugar del siniestro de Adamuz. Por ejemplo, hace unos días contamos cómo Adif admitía que había 36 metros, si mal no recuerdo, de vía que no tenían el certificado de calidad, o que se había hecho un cambio en las vías instaladas en el proceso de reparación porque no se había podido acreditar esa certificación de calidad. ¿Cómo valora esta cuestión de la sustitución de las vías? Sí, la actuación de Adif, principalmente, ¿no?, de retirar presuntamente varios metros sin autorización judicial, ni tampoco de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, encaja jurídicamente con el concepto de vía de hecho. Es decir, es una actuación material de la Administración que carece de amparo legal o procedimental. Es decir, si la soldadura, el punto crítico en el accidente,
hubieran sido efectivamente manipuladas antes de la práctica de los peritajes, se que genera una incertidumbre probatoria que afecta al nexo causal, es decir, dado que puede impedir o dificultar conocer con certeza técnica la verdadera causa del siniestro. Además, hay una causa y una cuestión, mejor dicho, que yo no alcanzo a entender personalmente. Es decir, cómo no se acordonó y cómo no se vigiló policialmente la zona para que esta situación no se pudiera producir. Es decir, es algo que, con todos los respetos, sencillamente es inexplicable. Y no lo entiendo ni como ciudadano ni como abogado de la asociación, sencillamente. La semana pasada contamos cómo las víctimas se quejaban de falta de empatía, la semana pasada o la anterior ya no recuerdo bien, de cierta falta de empatía por parte de Adif. Remitieron una carta al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, que se ofreció después a leerla, pero que no se ha puesto en contacto con las víctimas todavía. Hemos contado esta mañana que el Ayuntamiento de Huelva tiene previsto votar una moción para pedir la dimisión del ministro de Transportes, de Óscar Puente. No sé si le puedo preguntar o si tiene opinión respecto del trato que hayan recibido las víctimas por parte de las distintas administraciones, ahora que lleva su defensa. Sí, por supuesto. Quizás todo se resuma en una palabra, deleznable. Es decir, efectivamente los afectados han comunicado abiertamente el desamparo institucional al que se ven sometidos. O sea, existe una descoordinación, una lentitud, incluso una inacción manifiesta de las diferentes administraciones públicas intervinientes. En muchos casos los servicios públicos no están ni mucho menos a la altura de las necesidades asistenciales que precisa el colectivo de víctimas. O sea, hemos reclamado incluso una oficina central que coordine la atención a las víctimas en este tipo de casos, que la atiendan en lo básico. Es decir, han sido ellas, con sus propios medios, las que se han tenido que organizar independientemente a través de un grupo de WhatsApp. No saben ni tienen capacidad emocional de tramitar las ayudas que legalmente le corresponden sin que haya una institución al respecto que le facilite las gestiones, ¿no? Efectivamente, el presidente de la Asociación de Víctimas de Adamur reclamó públicamente que el presidente de Adif, meses más tarde del accidente, ni tan siquiera se había tomado la molestia de dirigir una sola palabra a las víctimas. Los servicios sanitarios han respondido muy por debajo de lo mínimamente esperado, con una falta de coordinación entre las diferentes comunidades autónomas. Los procedimientos administrativos en curso avanzan con una lentitud absolutamente inexplicable, incompatible con la situación. Se percibe, en líneas generales, una ausencia de interlocución clara, de seguimiento institucional y un nefasto acompañamiento efectivo a las víctimas. Esta mañana hemos contado también que existe cierto malestar entre los familiares de las víctimas, porque 65 días después del accidente todavía algunas no han cobrado, la mayoría no han cobrado las indemnizaciones, entre otras cosas porque Renfe no ha consignado cantidades a cuenta. Claro, esto se une también a la cuestión del anuncio que hizo el gobierno del reconocimiento de las víctimas, considerarlo como siniestro, como accidente, un reconocimiento equiparable o equivalente o parecido al de accidente laboral. ¿Esto qué efectos reales tendría para las víctimas y para esas indemnizaciones que, como digo, algunas de ellas dicen que a día de hoy siguen sin llegar? Sí, que el accidente ferroviario de Adamuz se ha considerado efectivamente accidente laboral, garantiza a las víctimas y a sus familias prestaciones económicas superiores, pensiones de incapacidad permanente más altas y una mayor cobertura sanitaria, superando las condiciones de una contingencia común, ¿no? Esta calificación asegura el cobro del 75% de la base reguladora desde el día siguiente al accidente, es decir, mayores garantías, mayores pretensiones y mayores derechos. Ahora, yo aquí quiero hacer un matiz públicamente porque es fundamental. Esta medida se adopta a petición expresa de las víctimas, es decir, no porque el Ministerio la haya propuesto ni acordado de oficio o a iniciativa propia, sino porque previamente y de forma expresa la han solicitado las víctimas. Yo creo que es un dato muy importante de resaltar. Sí, desde luego que sí. Antonio Benítez Hostos, socio de Administrativando Abogados, el despacho que lidera la defensa de la Asociación de Víctimas de Adamuz. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Le deseo que tenga buen día y hasta una próxima ocasión. Siempre a disposición, Juan Carlos. Feliz día. Muchas gracias. Igualmente, un saludo.